Lehenengo eta gain eskerrik zeharren, eta badakigu zelan Ernai eta Askapenak antolatuta bideokonferentzia hau ingo dugula, eta helburu izango da apur bat, Boliviako gazte antolakunde izango zanagaz, behitzet kide bategaz, bertako markoan inguruko informazioa jasotzea, eta hori, ia gazte antolakundeak, kasu honetan Generazione Evo, ia ze papele dekon bertako politika asuta da, incluso soziala también bai. Hori, igual izango da sola saldi bat, bera Gabriel Villalba, Gabriel Villalba da. Eta izango da sola saldi bat ezekeran berak ingo dugu 15 minutu inguruko lan azalpeitxu bat azaltzen bertako egoera. Eta gero saiatuko gara interaktibo izaten, eta bakoitzak galderak eukinezkero botatzen, eta ez dakit entzungo badegu edo ez, baina igual hurbildu beharko dala ez badegu entzuten, una galdera konkretu batzuk egiteko. Hori batezke. Eta, gero incluso geure artean bai halko dugula komentatu apur bat todos marco honen inguruan. Pues no sé, cuando quieras. Ya les he dicho que la intención es también que sea un poco interactiva y ¿me escuchan? Vale, eso es directo porque eso de... Vale. Compañeras, compañeros, buen día acá en Bolivia. Todavía feliz de estar en esta videoconferencia con ustedes y que la tecnología sirva para unirnos, ¿no? Como todo instrumento, la tecnología puede ser usada para cosas buenas o cosas malas. En este caso nos está acercando y está hermanando nuestros pueblos, pues. Mi nombre es Gabriel Villalba, tengo 26 años y les voy a saludar en aymara, ya que ustedes han hecho esa introducción en su idioma nativo. Acá nosotros por constitución tenemos que aprender el castellano que se nos ha impuesto tras la colonización, pero a la vez un idioma originario de nuestros pueblos. Y un idioma originario de la región en la que yo vivo es el aymara. No sé si han escuchado hablar del aymara y les voy a saludar en aymara. Es Aski, Uruquipan, Ilatanaka, Cuyacanac. Nayaj, Gabriel Villalba Santatua, Abogado Tua, Oruro Marcanquiri. ¿Qué les he dicho con ese pequeño saludo en aymara? Es que mi nombre, de dónde provengo, que es de Oruro, y que soy abogado de profesión. Así que con esa pequeña introducción quería también acercar y hermanarnos lingüísticamente a esta pequeña charla que vamos a realizar. Como lo dijo su compañero, y la intención de esta videoconferencia es interactiva, creo que hay que deconstruir esa visión de la enseñanza jerarquizada, ¿no? O sea, que desde arriba te venga el docente o el expositor de forma magistral y les exponga y ustedes simplemente se limiten a escuchar. Pues creo que tenemos que cambiar esas lógicas. Eso implica deconstruirse, eso implica descolonizarse. He desarrollado 10 puntos que quiero abordarlos con ustedes. Voy a desarrollarlos uno por uno. Y al finalizar cada punto quisiera sus apreciaciones, sus intervenciones, sus inquietudes, sus preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se ha denominado? Quizá de un tiempo a esta parte Bolivia se ha constituido en un paradigma civilizatorio casi exótico, en un paradigma político estudiado por los cientistas sociales. ¿Qué es lo que la ciencia social ha visto de interesante en el proceso boliviano? ¿A qué se ha denominado lo que acá en Bolivia hemos referido como proceso de cambio? Para entender eso, hay que hacer una retrospectiva a los hitos más importantes de la historia contemporánea boliviana. No nos vamos a ir hasta el 52, digamos, el 52 se dio una revolución acá en Bolivia que recién, en 1952, por ejemplo, le otorgó el voto al campesino, le otorgó el voto a la mujer y cambió el paradigma de época, reconfigurando la política en Bolivia. Pero no nos vamos a ir tan atrás. Yo quiero hacer referencia al 86. ¿Qué pasó en el 86? Ustedes lo pueden estudiar, pueden ahí tomar nota y después verlo con mayor
particularidad, digamos, de este acontecimiento histórico, se denominó la Marcha por la Vida. La Marcha por la Vida, desarrollada el 86 en Bolivia, significó la protesta contra un decreto supremo 21060 que prácticamente despidió a 30.000 obreros mineros, sobre pretexto de la caída de los precios internacionales del estaño, Bolivia principal productor de estaño, y diciendo vamos a estabilizar la economía boliviana. Y la forma que se le ocurrió a Víctor Paz Estenssoro, presidente de aquella época, de estabilizar nuestra patria fue precisamente despedir a 30.000 trabajadores mineros. Multipliquen esa cifra por 5, por su esposa y un promedio de 3 hijos. Esa cantidad de gente se quedó sin empleo, sin trabajo, y pues tuvo que emigrar fundamentalmente a otros rubros, por ejemplo a Cochabamba, al trópico, dedicarse a la plantación de hoja de coca, y de ahí deviene el presidente que ahora tenemos, Evo Morales Ayma. ¿Por qué es tan importante este hito? Porque nos ayuda a entender, comprender cómo el sindicalismo cocalero, de donde deviene Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, tuvo tanta fuerza sindical. ¿Por qué tuvo esa fuerza? Porque precisamente tuvo el know-how, todo el conocimiento previo del sindicalismo minero que fue relocalizado, así se llamó el despido masivo, relocalización. Usualmente el neoliberalismo tiene formas sutiles de calificar las cosas, ¿no? Despido masivo lo llamaron relocalización. Pues ese hecho, ese acontecimiento dio origen a esta nueva era política que estamos viviendo en Bolivia y el surgimiento de Evo Morales Ayma, de muchos líderes sindicales, ¿no? Del 86 y 87 que fue esto, tenemos un salto al 90. La Marcha por la Vida, esta fue la Marcha por el Territorio, sí. La Marcha por el Territorio de los 90, igual lo pueden buscar así. La Marcha Indígena por el Territorio 1990, Bolivia. Fue una marcha que nos hizo que aglutinó a los pueblos del oriente de nuestro país, fundamentalmente de Trinidad, una zona sónica, la cual marchó hasta la sede de gobierno, que es La Paz, y por primera vez en la historia de Bolivia nos dimos cuenta de que había existido otros pueblos con necesidades, con culturas diferentes, con formas de entender su territorio y su vivencia y su cotidianidad de forma totalmente diferente a la que los citadinos estaban acostumbrados a verla, ¿no? Compañeros típicos del Oriente, fue se aglutinaron todos los indígenas, sean aymaras, quechuas, todos los indígenas del oriente del país, pidiendo que la autodeterminación de sus pueblos, diciéndole al Estado, aquí estamos, existimos también somos Bolivia y queremos ser considerados fundamentalmente en valorar nuestras culturas, autodeterminar nuestro territorio y una mayor presencia también de la educación, salud, que hasta este momento no llegaba a los sectores más a los sectores indígenas más alejados de la sede de gobierno, como es este caso, ¿no? Entonces esos dos hechos fundamentales nos llegan a entender un poco, el primero, la Marcha por la Vida del 86-87, a entender cómo el neoliberalismo con su forma más pura y dura despide a 30.000 trabajadores y logra reconfigurar los esquemas de organización en Bolivia. Y la marcha indígena de 1990 en Bolivia nos ayuda a entender la reconfiguración plurinacional que se tiene en el Estado, reconocernos como diversos, un poco en contraposición al sentido homogéneo que te plantea la teoría política, ¿no? De que un Estado tiene que ser únicamente con una sola lengua, con una sola homogeneidad racial, con un solo territorio. Pues acá en Bolivia estábamos, quizás desde esa época, vislumbrando una nueva forma de organización territorial, de organización política, de entender la plurinacionalidad que actualmente se ha plasmado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a ese acontecimiento. Después del 86-87, la Marcha por la Vida que les decía, el 90 la Marcha Indígena, el 2000 hay un acontecimiento importante que lo van a encontrar ustedes también en la bibliografía
en internet con la guerra del agua, el 2000. Se desarrolló en la ciudad de Cochabamba y se denominó la guerra del agua al cúmulo de enfrentamientos urbanos que se dieron en esa ciudad porque la empresa municipal de agua estaba siendo privatizada. Tras esa privatización de la empresa de agua, los precios iban a incrementar casi en un 100%. Más o menos lo que está pasando en Argentina con el gas, digamos, ¿no? Pero pasó en Bolivia en aquella época. La gente se rebeló contra eso, contra ese sistema de privatización de un servicio que en ese entonces era público y era subvencionado, claro que sigue siendo subvencionado, pero bueno, fue una lucha y una disputa por ese intento de privatizar el agua, que actualmente Bolivia lo enmarca como un derecho humano. En la Asamblea de Naciones Unidas, Evo Morales propuso el agua como un derecho humano fundamental. Entonces, imagínense que en aquella época, 2000, ya existía una intencionalidad en esos procesos que nosotros hemos conocido acá en Bolivia, como primero la capitalización de las empresas públicas, realmente la privatización de las mismas, de quitar desde este derecho fundamental a las grandes mayorías populares en la ciudad de Cochabamba. Del 2000 pasamos al 2003, en la ciudad del Alto, lo que se denominó, y ustedes también lo encuentran en la bibliografía global que puedan consultar, la guerra del gas. La guerra del gas del 2003. Fue un acontecimiento bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, lo llamamos así, actualmente en Estados Unidos, prófugo de la justicia boliviana y no puede ser extradeado, digamos, por que tiene nacionalidad norteamericana. De hecho, yo lo llegué a escuchar, este presidente hablaba mejor el inglés que el castellano, ¿no? Era un presidente ahí, una figura icónica. Cómo nos llevó a gobernar un presidente que era gringo, el gringo Goni le decía. Y bueno, esta persona primero impuso impuestos exorbitantes al salario. Obviamente esto generó repudio en todos los trabajadores, generó también enfrentamientos, se dio la medida para atrás y posteriormente intentó realizar un decreto, lanzar un decreto supremo que decía el gas y el petróleo es de los bolivianos mientras este se encuentra bajo suelo. En boca de pozo, ese gas y ese petróleo deja de pertenecerles a los bolivianos y les pertenece a las empresas transnacionales que lo sacan o que lo explotan. Eso generó, y además, que iban a exportar ese gas y ese petróleo por puertos chilenos. Chile, hay controversias históricas tenemos con nuestro vecino país, por puertos chilenos hacia Estados Unidos, pagándonos un precio de gallina muerta, prácticamente quitándonos la propiedad como tal del gas y del petróleo y dejando regalías nulas para el Estado. Entonces, ante este intento de desmantelamiento y saqueo de nuestros recursos naturales, el pueblo alteño se levantó en armas, bajaba de la ciudad del Alto, estaban las principales refinerías de gas, se impidió el abastecimiento de gas a nivel Bolivia, los precios subieron. Recuerdo que yo hacía filas para comprar solamente 5 huevos y 5 panes, porque el desabastecimiento era tal, porque no había gasolina, no había insumos, los mercados estaban cerrados, había especulación en todo lado, y pues fue una lucha por evitar que nuestros hidrocarburos, que hoy son la principal fuente de ingresos del Estado, sea dilapidado y sea regalado a las empresas transnacionales. Renunció Gonzalo Sánchez de Lozada. Es un acontecimiento histórico para estudiarlo, porque se escapó en una ambulancia. Se escapó en una ambulancia hasta la ciudad del Alto, y de la ciudad del Alto tomó un avión hacia Estados Unidos y dio conferencia de prensa desde ese avión mientras estaba escapando. Y además, en plena Plaza Murillo, ustedes tienen la oportunidad, bueno, yo he podido compartir con los compañeros de la Brigada Vasca que visitaron acá en La Paz. Si tienen la oportunidad de venir acá a Bolivia, pasen por la Plaza Murillo, y en la Plaza Murillo van a encontrar aún los huecos en las paredes del enfrentamiento que hubo a balas entre policías y militares, precisamente por esta acción
de sublevación popular, ¿no? Las Fuerzas Armadas, militares, apoyando al gobierno de José Luis de Lozada, y los policías más vinculados a los sectores de sublevación popular, más gente, ¿no? Pues fue un enfrentamiento que hasta ahora deja huellas políticas en Bolivia. Posteriormente, en 2005, las elecciones presidenciales las gana Evo Morales, siendo el primer presidente indígena en muchos años. La gente estaba hastiada de, pues, todo el sistema de partidos tradicional, ¿no? Y decidió dar, en las encuestas le daban a Evo Morales un 40% de ventaja frente a otros candidatos que representaban a las fuerzas políticas tradicionales, convencionales. Un sistema de partidos que además ganaba las elecciones con el 20%, el 25%, porque se articulaba con otros. O sea, uno sacaba 20%, el otro 10%, el otro 10%, el otro 5%, y se sumaban y hacían una especie de, acá decimos, pasanacu político, ¿no? O sea, aglutinaban todas sus fuerzas, todos sus votos, y decían, bueno, a ti te va a tocar el Ministerio de Educación, a ti el Ministerio de Salud, a mí me va a tocar la presidencia de la Cámara de Diputados, a mí la presidencia de la Cámara de Senadores, y se repartían toda la institucionalidad con esas coaliciones, ¿no? En ese sistema de partidos convencional. Contra eso, precisamente, Evo Morales se presenta como algo contrahegemónico, y además dice y recuerda la historia que su mejor asesor de campaña fue el embajador de Estados Unidos en Bolivia, ya que él dijo: yo les digo a todos los bolivianos que no voten por el talibán andino, el terrorista de los Andes, Evo Morales. Y al boliviano no le gusta que ningún extranjero, ningún personaje, en este caso embajador de Estados Unidos, le venga a decir por quién o por cuál candidato tiene que votar. Entonces fue un hecho también paradigmático lo que pasó con esas elecciones, pero fundamentalmente fue el cansancio de la población en general con un sistema de partidos que era mafioso, ¿no? Una casta política que no gobernaba para las grandes mayorías, que eran las mayorías obreras, campesinas, fundamentalmente indígenas y trabajadores en general. Así que Evo Morales desarrolla su mandato planteando la refundación del Estado y planteando la plurinacionalidad. Eso es un paradigma que quizá a ustedes también les convendría mucho estudiarlo, porque representa la representación del Estado como un Estado unitario, pero reconociendo la diversidad cultural, la diversidad étnica. Nosotros somos un Estado denominado plurinacional, que se califica como un Estado unitario, pero que reconoce a 36 nacionalidades en el mismo territorio. Quizá acá podemos verlo de forma más precisa en la Constitución de Bolivia, la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, que dice en su artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, unitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, autonomía. Bolivia se basa en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso creador del país. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, el autogobierno y su cultura, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales conforme esta Constitución y la ley. Ahí pueden ver el carácter plurinacional que tiene Bolivia, y en su artículo 5 precisamente reconoce como idiomas oficiales del Estado a las 36 nacionalidades, y dice: son idiomas oficiales del Estado el castellano, todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originario campesino, y ahí lo enumera las 36 nacionalidades. Entonces, creo que este paradigma que impulsa Bolivia, y no solamente Bolivia, en su momento también Ecuador en su constitución, reconoce pues la plurinacionalidad y deconstruye la teoría clásica de un Estado unitario, homogéneo, con una sola lengua, con una sola cultura, con un solo territorio. Creo que es un paradigma importante para estudiarlo y para también plantear nuevos paradigmas civilizatorios para Bolivia, para la región, para el mundo, ¿no? Y bueno,
Antes de la aprobación de esta constitución en 2009, en Bolivia surgieron procesos que también vale la pena estudiarlos, como el golpe cívico prefectural, desarrollado por la Media Luna, así lo pueden buscar en el internet. Fue un intento de separatismo de Bolivia. ¿Qué es lo que pasó? Las facciones que siempre detentaron el poder económico y político en Bolivia, fundamentalmente en ciudades tradicionales como Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Neni también, acostumbrados a tener pongos. ¿Qué es un pongo? Es tu estancia, tu hacienda, y ahí tienes 10, 15 indígenas que prácticamente los haces trabajar únicamente por un plato de comida, ¿no? Y ese es un resabio del colonialismo, casi una esclavitud, ¿no? Eso se daba todavía en pleno siglo XX en Bolivia, comienzos del siglo XXI, y pues fue una realidad que nos tocó afrontarla, ¿no? Una realidad también de gente que se organizó militarmente para no dejar entrar a las plazas principales a los indígenas. La gente de Pollera, la gente de Morena, les decían: ustedes indios no pueden entrar acá, ustedes indios que se parecen a temporales no pueden venir a las plazas, los próceres, digamos, de la independencia, que eran criollos españoles. Entonces les decían, les gritaban, les peleaban, les hacían besar la cruz. Hubo actos deplorables, por ejemplo, la masacre de Porvenir, ese título. También la masacre de la Calancha, que fue en Sucre, que fue universitarios, con grupos de choque casi fascistoides que golpearon y pelearon y les hicieron andar de rodillas y besar la cruz a indígenas. Chuquisaca fue una etapa negra en la historia de Bolivia, que es reciente y que pues devino de esa carga racial, de odio racial contra Evo Morales y contra toda la clase popular, obrera, campesina, indígena, que tras el gobierno de Evo Morales estaba siendo reconocida, estaba teniendo espacios en la administración pública y estaba teniendo incidencia económica y política en el país. Entonces se fue la principal forma de existencia, ¿no? O sea, no queremos que estos indios nos gobiernen, nuestra forma de existencia es la violencia. Y pues fue una etapa de la historia de Bolivia reciente que nosotros también la superamos, y creo que abre también el debate para sus intervenciones. Ese fue el primer punto que quería tocarlo con ustedes. Adelante, por favor, espero sus intervenciones, apreciaciones, preguntas. Bueno, si quizá no hay preguntas en este aspecto, podemos pasar al segundo punto, si les parece, o si quieren preguntar, ahí no hay inconveniente. ¿Me dicen ustedes si hay preguntas o pasamos al segundo punto? No se peleen. Pasamos al segundo. Pasamos al segundo, ya. Bueno, todos esos momentos narrados sistemáticamente constituyen procesos de acumulación revolucionaria histórica que se están materializando con este gobierno, ¿no? Con el gobierno de Evo Morales. Me pidieron que haga una relación de los movimientos populares con las instituciones. El sistema de partidos que les narraba hace un momento representa esa legalidad institucional, ¿no? Ese sistema de partidos representó en determinado momento de la historia de Bolivia la ley política, dice que el movimiento al socialismo se denomina MAS IPCP. ¿Y qué significa IPCP? Instrumento político para la soberanía de los pueblos. Fue esta forma de organización política la que chocó contra toda la institucionalidad legalista de la política convencional y se prestó la sigla, ¿no? Porque los fundadores del instrumento político para la soberanía de los pueblos son tres organizaciones matrices que
incidieron en la historia política de Bolivia, todos estos acontecimientos que les narraba. La Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Confederación de Colonizadores, ¿no? Fue las tres organizaciones que fundaron lo que se denomina el instrumento político para la soberanía de los pueblos, bajo el principio de los partidos políticos han venido a dividirnos todo el tiempo, a comprar un dirigente, a comprar otro dirigente, a dividir a nuestras organizaciones sociales. Nosotros, y nos han dicho, ustedes, vecinos, se tienen que dedicar a trabajar la tierra, no son capaces de pensar. ¿Qué han hecho las organizaciones sociales? Las organizaciones sociales han decidido autodeterminarse y aglutinar toda su forma de organización en una especie de instrumento que los aglutine a todos, que aglutine a obreros, campesinos, trabajadores petroleros, trabajadores mineros, trabajadores fabriles, productores de hoja de coca, productores de café, pues a las clases populares y trabajadoras del país, ¿no? Las aglutinó y para cumplir con la legalidad que imponía el sistema para participar en elecciones, se prestaron la sigla MAS, que ya estaba registrada y con personería jurídica. Entonces, tenemos que entender al movimiento socialismo como una forma de organización horizontal, aglutinadora de diferentes organizaciones sociales, que más bien deconstruye lo que es el partido político. No se constituye como partido político. Sí lo hace nominalmente para cumplir con el requisito electoral, ¿no? Pero su forma de organización no es esa forma jerarquizada de partido, de la dirigencia nacional, la dirigencia provincial, digamos, ¿no? Es una suerte de aglutinación de diversas luchas de diversos sectores de la sociedad. Entonces, como verán, no estamos muy inmersos o tenemos animadversión a lo institucional. No nos pega mucho la institucionalidad porque nosotros entendemos institución como un sistema de opresión hacia nuestros pueblos. Quizá en Europa es totalmente diferente, se entiende por institucionalidad, pero acá la institucionalidad ha servido para empobrecernos, ha servido para que una pequeña casta en el poder detente el poder político, económico y finalmente determinen las leyes y el sistema de representación que va a tener el país y absolutamente todo. Entonces, hemos tratado más bien de generar esa simbiosis entre la administración estatal, que vendría a ser institucional, con la cercanía con las organizaciones y movimientos sociales. Hoy tenemos ministros de pollera, que antes eran golpeados, como les decía, ¿no? Ministros de pollera, ministros campesinos, ministros trabajadores fabriles, del mismo color de piel de la mayoría de los bolivianos, tez cobriza, tez morena, ¿no? Quizá esto también ha generado, lo que refiere a lo que decía Linera, un vaciamiento de nuestros mejores cuadros. Porque tienes a tus mejores cuadros en la dirigencia campesina, en la dirigencia sindical, generando sentido común todos los días, y por un proceso político que también les pertenece por esa lucha, por un proceso político legítimo, asumen cargos de ministros, diputados, senadores. ¿Y qué pasa con esas bases que antes estaban moviéndolas? Pues las dejan huecas, las dejan sin líderes, ¿no? Y ahí es donde aprovechan quizás esas políticas opositoras para plasmar nuevos liderazgos o plantear nuevos horizontes políticos con otros personajes de esos mismos sectores sindicales. Entonces creo que la relación que un gobierno revolucionario tiene que tener con las instituciones tiene que ser de simbiosis con las organizaciones sociales de origen, ¿no? Porque antes de ser Estado nosotros éramos organizaciones sociales. Y la práctica política que tenemos que tener tiene que seguir siendo de organizaciones sociales. No es viceversa, no es primero Estado y después organización social, sino siempre se parte desde abajo como organización social horizontal para llegar a ser Estado. Y el movimiento socialismo surgió de abajo, de lo popular. Nuestras primeras campañas eran
Hay un documental muy bueno que se llama Cocalero. Sería muy bueno ahí que también lo revisen. Nuestras primeras campañas era regalar una bolsita de hoja de coco, una bolsita de coco, de hoja de coco. La coca se consume acá, la hoja de coca, para no dormirse. Los trabajadores en las minas, en las zafras, lo utilizan para no dormirse. Igual los universitarios que usan mucha coca, te ayuda a mantenerte despierto cuando tienes que estudiar noches y noches, ¿no? Entonces representa un valor cultural muy fuerte en Bolivia, y esa fue nuestra primera campaña. Recuerdo, había una canción muy bonita y emblemática que decía más, somos más, a someternos nunca más. Es todo el sentido de época de una realidad social que vivimos acá en Bolivia, de opresión de un pequeño círculo por sobre las grandes mayorías nacionales, que desconocía totalmente al sujeto histórico y político que es el indígena originario campesino acá en Bolivia, ¿no? Actualmente nadie puede desconocer que el sujeto de las grandes transformaciones sociales que hemos tenido en Bolivia ha sido a partir del reconocimiento de ese sujeto histórico y político personificado por Evo Morales, pero no exclusivamente por él, sino por un montón de liderazgos también que han tenido en la lucha sindical obrera, fabril, ¿no? Creo que esa relación entre movimiento popular y movimiento e instituciones viene a ser eso que les decía. Los movimientos sociales populares con sus propias lógicas de organización y de representación versus esas instituciones viejas, ese institucionalismo neoliberal viejo que poco a poco se está configurando y está entrando en simbiosis con los movimientos populares. El presidente recibe todos los días en Palacio, en la Casa Grande del Pueblo, antes se llamaba Palacio, ahora se llama Casa Grande del Pueblo, a los movimientos sociales, se reúne desde las 5 de la mañana, conoce a los 339 municipios de nuestro país, juega fútbol en todos los municipios a los que va. Cuando otros presidentes tiraban la mistura, no sé si allá hay pinturas, se peinaban y se limpiaban y decían la peor maldición del político es la mistura. O sea, esa desconexión de la élite política con las clases populares es abismal en Bolivia. Poco a poco se está reduciendo eso y actualmente tienes un presidente que es pues popular, ¿no? Representa a la mayoría de los bolivianos, es futbolero, ha hecho el cuartel, el presidente ya ha servido en el servicio militar, el cuartel, es trompetista, toca en una banda, pues pueblo, ¿no? Creo que eso es lo principal en el entendido de la representación y de la identidad política, ¿no? Sentirse identificado con un líder y con el líder de una organización, de un proyecto político, y eso es lo que representa para nosotros Evo Morales. Quizá hay otra pregunta o pasamos al siguiente punto, que es el origen de mi organización social, el origen de la organización a la que yo pertenezco. Si tienen alguna duda, pregunta, los escucho. Una pregunta. ¿Allí todos los sectores de trabajo están sindicados, por así decirlo? O sea, quiero decir, ¿todos los trabajos tienen sus sindicatos, se organizan en sindicatos? O... Sí. Existe, por ejemplo, en el 52 se fundó lo que es la Central Obrera de Bolivia, COP. Fundamentalmente aglutina todos los sindicatos de trabajadores mineros, trabajadores petroleros, trabajadores campesinos, fabriles, a todos los sindicatos, confederaciones y federaciones de trabajadores, y es un brazo muy potente en el sindicalismo boliviano, la Central Obrera Boliviana COP, que logra negociar los incrementos salariales con el gobierno de forma consensuada con el empresariado también, ¿no? Existe también la Cámara de Comercio, la Asociación de Empresarios Privados de Bolivia, y cada mayo, que es el Día del Trabajador, se reúnen, y previo, ¿no?, a toda esa negociación de los incrementos laborales, se juntan los trabajadores, la COP como representación de todos los trabajadores, la Asociación de Empresarios Privados y el gobierno, y determinan de forma consensuada, bueno, casi nunca, los empresarios casi nunca salen felices de ahí, ¿no? Porque siempre se incrementa el salario mínimo y el salario básico en función a la inflación y en función a los precios de la canasta básica. Entonces,
sí están sindicados todos los trabajadores y aglutinados en este brazo orgánico y político muy fuerte en Bolivia, que es la COP, ¿no? Si te interesa más el sindicalismo boliviano, te aconsejaría que estudies la configuración de la Central Obrera Boliviana y su participación e incidencia en la política boliviana, que es muy fuerte. Actualmente, y esto también es bueno aclararlo, se dice: la COP nunca ha estado con ningún gobierno. ¿Cómo puede ser que ahora la COP esté prácticamente aliada de este gobierno de Evo Morales? La COP siempre tiene que estar en contra. Y ahí entras en una contradicción histórica, porque ¿acaso el trabajador tiene que estar siempre en contra de todo gobierno? Probablemente en un sistema político neoliberal sí, cuando el neoliberalismo te oprime y exprime y explota a los trabajadores, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes un gobierno obrero? La Central Obrera Boliviana tendría que seguir en contra de su propio gobierno popular obrero. Pues eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Tienes una COP que está muy cercana al gobierno del presidente Evo Morales, precisamente porque en su lectura política identifican que es este gobierno que les está otorgando mayores beneficios y reivindicaciones al sector trabajador, no obrero. Entonces, sería ilógico que tengas una Central Obrera Boliviana, que obviamente es un brazo independiente a todo gobierno, pero que no esté aliado coyunturalmente con un gobierno de los trabajadores, ¿no? Probablemente, qué sé yo, si en unos años sale Morales y entra un Mauricio Macri o Bolsonaro, un Jair Bolsonaro en Bolivia, obviamente la COP se constituirá nuevamente en un brazo así contestatario y de choque contra un gobierno de esas características, ¿no? Entonces creo que ahí me diste el pie para hablar un poco más extenso de eso. ¿Alguna? No sé si te contesté muy bien. Sí. Bueno, ahí igual a ver lo que es la cosa. Y bueno, ya que se entró en el tema de la relación entre las instituciones y los movimientos sociales, podrías comentar, porque en Bolivia hay un ministerio de movimientos sociales, ¿no? Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, se llama. Sí, no sé, pudiese comentar la función y la situación, los resultados de ese viceministerio. Este viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales es dependiente del Ministerio de la Presidencia. Y el viceministro es Alfredo Rada. Un Alfredo Rada que a sus 21 años participó en este primer hito que les narraba, ¿no? Anteriormente, que es la Marcha por la Vida. Entonces, tienes a un viceministro que en su época de juventud, sus 21 años, participó de esa marcha por la vida y fue testigo presencial de cómo las Fuerzas Armadas cercaron esa marcha que finalmente nunca llegó a la paz. Eso omití contarles, ¿no? Una marcha que pusieron tanques y los dirigentes universitarios, los dirigentes mineros tuvieron que decir: compañeros, acá nos damos media vuelta porque si seguimos va a ser una masacre, ¿no? Porque los militares están armados y nosotros no tenemos nada con que defendernos. Entonces, tener un viceministro de esas características, y bueno, muchos sectores del Estado están copados por esa clase de dirigentes. O sea, dirigentes que han participado, por ejemplo, junto a Evo Morales, de las represiones más brutales que ha llevado a cabo el brazo operativo del Lomo Par, de la erradicación de la coca. En Bolivia existían bases militares norteamericanas que se dedicaban a la erradicación de la hoja de coca, pero no hacían nada más que aniquilar, asesinar a los dirigentes sociales cocaleros, como está pasando en Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombia es el país con mayor cantidad de bases militares norteamericanas en Latinoamérica y los resultados son la mayor cantidad de líderes sociales asesinados. Eso pasaba también en Bolivia. De hecho, Evo Morales lo dieron por muerto después de darle una paliza y golpearlo. Lo dieron por muerto y estuvo de forma clandestina, oculto en diversas radios y lugares ahí que pudo sobrevivir, ¿no? Pero, como te digo, este viceministerio logra contener todas las demandas que vienen de los sectores populares y trata de enfocarlas hacia las políticas públicas, ¿no?
Por decirte, en el oriente te dicen acá necesitamos vivienda, necesitamos mayor incidencia en la salud y la educación, pues hay que ver los mecanismos respetando los usos y costumbres de esos pueblos para que se plasmen sus demandas, se plasmen en políticas públicas, cosa que no pasaba antes porque fundamentalmente el Estado no tenía la capacidad económica o la capacidad de inversión pública para satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, ahora que la tenemos, se aprovecha de esa forma para atender todas las demandas de los sectores populares. Y bueno, quiero recalcar esto que te decía, en todos los sectores del Estado, de la burocracia, digamos, estatal, tienes autoridades que devienen de esas luchas sociales, que devienen de esas luchas sindicales, de esas luchas campesinas, de esas luchas contra la represión incluso foránea, ¿no?, como te narraba. Entonces, creo que tener autoridades que hayan vivido en carne propia eso, fortalece esas instituciones para que puedan responder ante esos sectores, ¿no? Muchos líderes sindicales se sientan de tú a tú con viceministros, con ministros, porque han participado en las mismas marchas, han participado en las mismas huelgas de hambre, han participado en las mismas represiones, tienen familiares que han muerto en las mismas marchas, por ejemplo. Entonces tienes ahí esa cercanía casi de compañerismo, ¿no?, y de militancia, como que ustedes estén acá repartidos en ministerios, pues vas a ir a hablar con tu amigo del ministerio porque has vivido con él, has estado en la misma huelga de hambre, has estado en la misma lucha. Entonces creo que esa es la relación más fuerte que tenemos con instituciones y organizaciones sociales. No sé si te puedo responder, Iñaki, o quieres actualizar. Bueno, el origen y desarrollo de mi organización, ¿no? Mi organización se denomina Generación Evo. ¿Por qué se denomina Generación Evo? Porque precisamente como jóvenes hemos identificado un quiebre histórico en Bolivia. Hemos identificado una Bolivia antes de Evo Morales y una Bolivia después de Evo Morales. Hemos identificado que nosotros somos la generación que se ha beneficiado de todas las políticas sociales de una Bolivia conducida por Evo Morales. Por eso no somos los chicos del cambio, Juventudes de Más, o los chicos azules, digamos que el azul es el color de nuestro partido, sino que también tiene una connotación y una carga fuerte, simbólica, el hecho de denominarnos Generación Evo, ¿no? Por ejemplo, hoy tienes chicos que han entrado a primero básico teniendo Evo Morales de presidente, han pasado 12 años y han salido de la promoción con Evo Morales de presidente. Esa es la Generación Evo, una generación que durante toda su niñez, adolescencia, juventud, ha tenido una estabilidad económica, política, ha podido beneficiarse de todos los réditos de este proceso político, de este proceso económico que es reconocido por el Banco Mundial, por la CEPAL, por el FMI. Entonces, creo que representa eso nuestro nombre. Y bueno, nosotros nos juntamos como un grupo de universitarios en un principio. En esas jornadas lamentables del 2008, cuando veíamos a gente con armas, vestida de negro, con capuchas, con pasamontañas, golpear a campesinos, a hermanas de pollera. Nosotros decimos, no, ¿por qué está pasando eso en nuestro país? Nosotros no creemos en esa violencia, en esa radicalización, digamos, extrapolar las cosas y decir nosotros, los que siempre teníamos el poder, no vamos a permitir que entren nosotros. Nosotros creíamos en una Bolivia incluyente y en una Bolivia plural y diversa. Entonces formamos lo que se llamó la Coordinadora Antifascista. En la universidad éramos un grupo de compañeros que de la Facultad de Sociología, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Pública fundamentalmente, algunos incluso de colegio, nos juntamos, planteamos líneas discursivas, líneas en redes sociales, de discurso contra esto que estaba pasando en nuestro país, y también marchas, acciones, ¿no?, contra esto. Entonces éramos un grupo muy ligado a la teoría y a la praxis que tanto nos reclama Lenin, que tanto nos reclama Gramsci, ¿no?, con el intelectual orgánico, por ejemplo. Entonces pasó esa época y decidimos seguir continuando con esa lucha y esos ideales que nos habían
en los que nos habíamos formado, y conformamos lo que fue el bloque juvenil antiimperialista. El bloque juvenil antiimperialista participó en la ley de la juventud, la ley 342, Bolivia. Por el bloque juvenil antiimperialista yo fui consejero en el Consejo Plurinacional de la Juventud, que es la máxima instancia de representación de la juventud en Bolivia, y logramos plasmar también políticas públicas en favor de la juventud, ¿no? Nos hicimos conocer, pero fundamentalmente decidimos entrar a los espacios mediáticos. Fuimos la primera organización que tuvo incidencia real en redes sociales. En Bolivia, hasta ese momento, 2009, 2010, 2011, no se hablaba de política en Facebook, ¿no? El Facebook era para el chismerío, para las fiestas, para esa clase de cosas. Nadie se la jugaba posiciones políticas fuertes, radicales en Facebook, en redes sociales. Y comenzamos a tener atención y a participar como chicos. Éramos chicos de la ciudad, ¿no? Nosotros teníamos quizá muy poca relación, conocíamos la lucha y todo, pero teníamos muy poca relación con el sector campesino. Entonces el movimiento del socialismo como originario de ese movimiento campesino tenía mucha incidencia en el campo, pero muy poca incidencia en las zonas urbanas, y todavía rechazo, ¿no? Era considerado como un partido de indios, un partido de cholos, en términos peyorativos. Y nosotros como jóvenes, entre comillas, académicos, nos llamaban intelectuales y demás, nos las jugamos por este proceso porque lo sentimos y lo entendimos y adoptamos los ideales que eran los propios. Entonces comenzamos a representar en medios de comunicación, ¿no? Nos invitaban de diarios para hacernos notas, nos invitaban a debates. Cuando nadie defendía el movimiento del socialismo en las ciudades, nosotros sí lo defendimos. Así como somos blancos, mestizos, digamos, que también era... yo creo exótico para los analistas políticos de esa época. Como estos changos, pequeños burgueses, entre comillas, clase media, defienden este proceso popular, ¿no? Y bueno, con las intervenciones que tuvimos en radio, en televisión, nos hicimos conocer, y para las elecciones del 2014 conformamos una visión de candidatos menores de 30 años, lo que se ha denominado Generación Evo. Cuando Generación Evo, cuando en la campaña se dice, bueno, esta campaña ya ha sido masiva en el campo, en los sectores más populares, ahora los jóvenes, ustedes van a tener la misión de llegar a los lugares donde nunca antes hemos llegado, en la ciudad. Y llegamos a los patios de comida, llegamos a los malls, llegamos a los cines, llegamos a los barrios residenciales donde antes no se podía ni siquiera pensar, peor diciendo que era del mar. Esos lugares que estaban herméticamente cerrados para el movimiento socialismo, nosotros los perforamos y impulsamos, fuimos la cabeza de la campaña aquella época. Recuerdo que hicimos un super concierto en un lugar en la zona sur, que se llama la zona sur, la zona de los barrios residenciales, que fue masivo, fue gigante. La impulsamos nosotros, ¿no? Con lógicas, entendiendo como la aventura de Sousa Santos, por ejemplo, entender las nuevas lógicas de la juventud, el color. Nosotros no nos inscribimos únicamente a los colores del partido, que eran el negro, el blanco y el azul, sino nos pusimos de todos los colores, porque dijimos, todo el arco iris, toda la bandera, la huipada, nos representa a los jóvenes. Nosotros, los jóvenes, somos propietarios de todos los colores. Por eso íbamos con poleras rojas, verdes, azules, amarillas, celestes, con nuestro logo de Generación Evo acá, ¿no? Que es una manito siempre así, que conforma la E, la manito es la B, y hay una O que es la de Evo, dice Generación Evo, ¿sí? Con una iconografía también juvenil. Nos las jugamos mucho por el color, la estética, y pues logramos generar un espacio interesante y sobre todo atractivo para el juventud. Entonces, cuando se ganaron las elecciones del 2014, se le pregunta en CNN a Evo Morales, en la entrevista a Evo Morales, le dijeron, presidente, volvió a ganar las elecciones, ¿qué sigue para después? Y el presidente dijo con estas palabras, ¿no? Existe un grupo de jovenzuelos y jovenzuelas
que se denominan Generación Evo, que son universitarios, algunos son profesionales, que están defendiendo este proceso en las ciudades. Entonces, lo que sigue es que este proceso que se ha seguido en el campo y en los sectores más populares termine también incidiendo y copando, si quieres, un nuevo sentido común, generando un nuevo sentido común también en las ciudades. Y fue esa la misión que nos dio el presidente. Entonces, así surgió lo que es Generación Evo, y nosotros de forma autosustentada, autogestionada, sin padrinazgo de ningún tipo, elaboramos lo que es nuestra separata. Se denominó Cuadernos, desde una generación. Y fue un pequeño textito, los tengo acá. Si me dan chance, los puedo sacar en un rato más. Un pequeño texto que nos planteamos ejes discursivos importantes que queríamos tocar. Solamente sabíamos que podíamos imprimir 12. Entonces dijimos, bueno, solamente tenemos la impresión de 12 números. Esto va a salir de nuestra plata, el 5% de nuestro salario vamos a para que esto salga, para pagar la imprenta, pero tenemos que desarrollar una currícula, es decir, qué vamos a hablarle a la gente y cómo les vamos a hablar a los jóvenes. Y decidimos en una estética full colorida, incluso con entrevistas muy cortas que abajo tenían un código QR que tú lo escaneabas con el celular y podías tener acceso al video. Desarrollamos notas con las principales autoridades, también con artículos propios nuestros que nos dedicamos a escribirlos, formándonos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y planteamos una currícula con 12 temas precisos, ¿no? Me acuerdo, no recuerdo todos, pero había Estado y nacionalidad, movilidad social, capitalismo e identidades, indianización de la clase media, integración a la patria grande, otro tema, indianismo, indigenismo, la razón emancipadora del marxismo, la razón emancipadora del indianismo, y así, bueno, temas que están yendo de la cabeza unos 2 o 3, pero desarrollamos de forma rigurosa esa currícula de cómo queríamos llegarle a la gente, y lo hicimos con alianza con el sindicato de repartidores de periódicos. Entonces les dijimos, aquí tienen los periódicos, cuestan 2 bolivianos, las separatas, ustedes los van a vender, la ganancia va a ir para ustedes, y lo que nosotros queremos es que esto llegue, que sea masivo. Y bueno, nos ayudaron enormemente y se logró. Y nosotros también repartiéndolos donde vivimos, las universidades, haciendo propagandas. Y fue nuestra primera incidencia mediática, ¿no? Posteriormente conformamos un programa de radio, presentamos un proyecto, una emisora, y nos aprobaron, y se denominó Sangre Combativa, por esa canción de Matador de Vicentico que dice: viento de libertad, sangre combativa. Esa era nuestra música característica, digamos, y desarrollamos desde la juventud análisis político de diversos temas del acontecer nacional e internacional en un programa que se emitía 3 veces por semana, 1 hora en la noche. Y bueno, pegó hartísimo eso, fue brutal. Comenzamos con nuestra escuela de formación política, también se realizaba en la vicepresidencia del Estado, mandábamos todos, ¿no? Solicitud, nota, queremos el salón para tal fecha, porque hacíamos los trámites, íbamos, volvíamos, hacíamos el seguimiento de la nota y al final nos aceptaban y teníamos el espacio. Entonces nosotros mismos dábamos la clase, pero con intervención de alguna eminencia o alguna autoridad que sepa harto del tema, ¿no? No necesariamente autoridad, sino también podía ser líder sindical, líder social, y nosotros hacíamos la propaganda de difusión con panfleteo en las universidades, y pues fue igual un espacio muy importante. Posteriormente logramos completar un espacio de televisión que conducí durante 3 años, que también se llamó Sangre Combativa, y tuvo 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que fue una revista full visual, así, en la que hacíamos entrevistas a autoridades, líderes sindicales, sociales,
debatíamos sobre temas de geopolítica, sí, política regional, geopolítica internacional, coyuntura, análisis de cultura nacional. Era buenísimo. Posteriormente hicimos un espacio más riguroso de formación política en la tele, tocando un tema específico y tratar de desmenuzarlo desde diferentes perspectivas, con diferentes invitados también. Y el último año hicimos una mesa de debate que consistió en plantear un tema e invitar a jóvenes de diferentes vertientes políticas, ¿no? Nosotros no nos adscribíamos únicamente a los chicos del movimiento socialismo o los agentes del gobierno, sino que invitamos a gente de la oposición, pero eso sí, respetando que sean jóvenes, ¿no? Acá en Bolivia la ley de la juventud, esa que les hacía referencia 342, me dice que estés joven de los 16 a los 28 años. Que bueno, me quedan algunos años más de juventud según la ley, pero invitamos en ese rango etario a diferentes chicos y chicas de diferentes organizaciones sociales, de diferentes opiniones políticas, y se llegó a concretar algo muy lindo que fue así debate, ¿no? Calorado en muchas opciones, y pues fue algo muy bueno. Entonces, verán, Generación Evo se desarrolla entendiendo un momento histórico, pero a la vez tiene muchísima influencia, nosotros lo vemos preponderante, lo mediático, ¿no? La disputa del sentido común, es decir, entrar a hacer periódicos, redes sociales, radio, televisión, porque entendemos que la forma de deconstruir esa mentalidad colonial que teníamos tenía que ser mediante la incidencia en las lógicas más cotidianas de la juventud, en las lógicas más cotidianas del acontecer nacional. Eso es la generación de un nuevo sentido común, un nuevo sentido de época. Y eso lo realizábamos nosotros a través de las redes sociales, a través de la radio, la tele y demás, ¿no? Entonces, esa disputa por el sentido común, ya que tenías medios tradicionales que tiraban todo el tiempo contra el gobierno, todo era malo, pero nosotros ahí sacábamos lo positivo, contrastábamos y construíamos las fake news. Realizamos también un trabajo investigativo y así periodístico muy fuerte, pero al final con resultados muy importantes, y por eso se tiene, creo, una estima de lo que es Generación Evo por el trabajo mediático fundamentalmente que realizamos y la defensa del proceso en todos los espacios, ¿no? Nos siguen invitando a la actualidad a programas de debate, a programas de análisis de coyuntura, y pues estamos formándonos de esa forma. ¿Alguna pregunta quizás sobre esto de mi organización? Sí. Dale, hermano. Has mencionado antes que pertenecéis a una generación que ha recogido como la cosecha, ¿no? Que ha recogido todos los resultados de la presidencia. Claro, entonces, ¿cómo se les transmite a los jóvenes que desconocen las actuaciones previas igual de todos los gobiernos anteriores, digamos? O sea, claro, es algo que nos estamos planteando todo el tiempo, ¿no? Y decir, tenemos que machacarle a la juventud con la historia política y contemporánea de Bolivia. Sí, pero eso tenía que ser un trabajo que se tenía que haber hecho hace 12 años, hace 13 años, todo el tiempo y de forma continuada. Yo tengo un hermano que tiene 19 años y si le cuento sobre historia, me dice, oye, no jodas, digamos, ¿no? Yo estoy tranquilo con lo que tengo y estoy viviendo el ahora. Más o menos heideggeriano, el Dasein, el aquí y el ahora. ¿Cómo les llegas a estos jóvenes? Quizá para ellos no se les llega con el discurso de proceso de cambio, porque no han vivido el antes y el después. Yo sí lo he vivido, ¿no? A ellos hay que llegarles quizá con un discurso de un proceso continuado de beneficios que han tenido a lo largo de los años. Y lo que tú dices es importante porque no tienen con qué comparar. Nuestra generación, un poco mayor, tiene y puede comparar estos acontecimientos que te decía, 2000, 2003, 2006, 2009, lo que había antes, esa Bolivia pasado, con lo que tenemos ahora. Pero ponte un chico de 19 años, un chico de 20 años, que ya votan y representa el 40% de nuestro padrón electoral actualmente. ¿Cómo les llegamos a ellos? Pues a ellos les llegas, todo tiene que ser comparativo y vivencial, ¿no? Nadie te puede hablar de algo que no ha vivido, o de algo que me lo han contado mis abuelos, o me lo han contado mis papás, como acá solemos decir.
lo que nosotros hemos optado por, el mecanismo que hemos optado es de decirles, miren chicos, el neoliberalismo era esto, te lo explico en 10 minutos, y los daños que le ha causado al país. Su discurso era este. Ahora, pegar la cabeza y mirar para Argentina, mirar para Brasil, que son acontecimientos políticos que están pasando ahora, justo ahora, y comparar su discurso. Su discurso es el mismo de ese neoliberalismo viejo. Es un discurso que te habla de recambio, renovación, democracia, baile, color, la cool, digamos, ¿no? Pero en su práctica política rememora el viejo discurso del neoliberalismo. Entonces le hablas de esa forma al joven, le dices, ¿quieres que Bolivia esté igual que Argentina? ¿Quieres que Bolivia esté igual que Brasil? Todos los que te hablan de cambio, todos los que te hablan de renovación, todos los que te hablan de alternancia, pues terminan en esto, en la represión a lo que tienes. Si hoy tienes teleféricos, hoy tienes monoconcito pinto, hoy tienes un montón de políticas sociales, pues gobierno de características neoliberales, neoliberalismo, digamos, pues no te va a dar esas posibilidades, ¿no? Entonces no es como amenazar a los chicos, sino es como plantearles lo comparativo en un momento actual. No le puedes plantear el comparativo con un momento que no ha vivido. Le tienes que plantear el comparativo con un momento que se está dando actualmente. Y creo que esa es la mecánica con la que hemos nosotros podido llegarle a la gente. Qué sé yo, allá en Europa tú le puedes decir, oye, el surgimiento de nuevos partidos de nazis. Imagínate lo que es eso, ¿no? Ponerte a analizar eso. Ponerte a analizar los acontecimientos actuales, quizá tiene mucho más valor político ahora y convence mucho más que ponerte a analizar la caída del muro de Berlín, ponerte a analizar acontecimientos históricos pasados de hace 2 siglos, que los chicos un poco les interesa saber, ¿no? Eso. Okay. Yo tengo otra pregunta. Y es sobre si en Bolivia coexisten diferentes organizaciones juveniles de izquierdas y la generación Evo, ¿qué relación tiene con esas organizaciones juveniles de izquierdas? Porque muchas veces pasa que esas organizaciones de izquierdas anteponen la defensa de sus siglas o de su formación política al proyecto político, y eso impide muchas veces remar todos en una misma dirección y no ponernos de acuerdo muchas veces ni a cosas tácticas o lo que significa de la coyuntura política. Entonces, ¿cómo consigue Generación Evo las relaciones que tiene con las otras organizaciones juveniles de izquierdas que remen todos en la misma dirección? Sí, precisamente creo que la línea nos la ha dado la forma, instrumento que te digo del movimiento del socialismo, ¿no? La forma IPCP, que es Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, que en sus diferencias, miras, trabajadores urbanos, trabajadores campesinos, mujeres campesinas, de todo tipo se han logrado aglutinar en un partido como el movimiento del socialismo bajo esa visión del IPCP, ¿no? Acá en Bolivia sí existe el Partido Comunista de Bolivia, la J Comunista, la Juventud Socialista, el Partido Socialista 1. Esto del Partido Socialista es muy gracioso porque cuando lo fundaron dijeron, como requisito electoral tiene que tener 3 siglas. No, pero nosotros solamente somos Partido Socialista. No, tiene que tener 3. Ya, entonces póngale Partido Socialista 1. Y así se fundó el Partido Socialista de Bolivia. Con Marcelo Quiroga Santa Cruz, que lo asesinaron también, ¿no? En la dictadura de Francia. De García Meza. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, existe Juventudes del MAS. Juventudes del MAS, existe Generación Evo, existe, como te decía, la Juventud del Partido Socialista, la Juventud del Partido Comunista, Columna Sur, Azules del Oriente, Siglo XXI, Evistas de Corazón, un montón de organizaciones juveniles que luchan por este proceso de cambio desde sus propias lógicas, ¿no? Hay organizaciones que están más inmersas en trabajar en el oriente de nuestro país,
otras organizaciones como la mía que están más inmersas en trabajar en Occidente, otras organizaciones que trabajan más la parte intelectual, académica, en las universidades, ¿no? Otras que se dedican a la producción audiovisual, a hacer full contenido en redes sociales, otras que son estrictamente campesinas, por ejemplo, ¿no? Que están ahí con los sindicatos, con los trabajadores fabriles, con los zafreros. Entonces, creo que la pluralidad es lo que hace grande a este proceso. Fundamentalmente al movimiento al socialismo, como ya te explicaba, y lo que nos hace grande como juventud es esa misma pluralidad, diferentes campos de lucha, pero bajo un mismo horizonte político, ¿no? Creo que ninguno está supeditado a nada. En un principio, en campaña, se logró tratar de supeditar, digamos, así como mostrar a Generación Evo solamente como un eslogan al que todos se tenían que terminar, pero después nos dimos cuenta que eso no sirve, ¿no? O sea, mira, hay organizaciones políticas juveniles que llegan a los K-pop, por ejemplo. No sé si hay allá K-pop, pero son así full masivos en Bolivia. Otra organización que llega a los skaters, otra organización que llega a los chicos de colegio, otra organización que llega a los cineastas, ¿no? Otra organización que llega a los artistas, otra que llega a los colegios privados, otra a los colegios públicos. Tratamos de aglutinar y jugárnoslas por la conquista de ese 40% de votantes jóvenes. Decirles a los jóvenes: muy bien, no te obligo a que uses una polera azul, no te obligo a que seas del MAS, que te comprometas, que seas militante, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y en tu proyecto y en tu visión de mundo y en tu visión de lógica, cabe en este proyecto político que se llama Movimiento al Socialismo y en este proyecto político que le encabeza Evo Morales. Creo que esa es la virtud que tenemos de no pelearnos entre nosotros. En determinado momento, sí, mi hermano, en determinado momento hay que ser también sinceros. Cuando existió una hegemonía plena del movimiento del socialismo, las juventudes se peleaban. Se peleaban, ¿sabes por qué? Porque ¿quién va a ser el director de la Dirección Plurinacional de la Juventud? ¿Quién va a ser viceministro? ¿Quién va a ser diputado? Se peleaban por tonterías. Y nos hemos dado cuenta que al final los medios de comunicación más hegemónicos, dominados por esa derecha recalcitrante, han hecho esas peleas y nos han destrozado como organización. Y como dice el Che, ¿no? Si no peleamos juntos, nos matan por separado. Entonces, creo que mantenemos esa visión de una lógica de mantener nuestra esencia y nuestra pluralidad como organizaciones, nuestros espacios de disputa por este sentido común y por esta gente indecisa, conquista al joven, pero sin supeditarnos ni supeditar a ninguna organización en particular, ¿no? Sabiendo que el horizonte es el socialismo comunitario y sabiendo que la defensa es hacia la personificación de este sujeto histórico y político que es Evo Morales. Por eso la importancia de Evo, ¿no? Porque si no, imagínate, si no existiera Evo, todo el mundo se pelearía igual, así como estas disputas de la juventud. Existirían las disputas en altas esferas y todo el mundo diría: no, yo soy el sucesor, no, yo, y sería pues un caos que ahora estamos. En determinada época quizá lo hemos vivido, pero ahora resuelto esto de la reelección de Evo se resolvió, ¿no? Y bueno, eso es bien difícil. En Argentina, por ejemplo, por el voto trotsko, que dijeron no vamos a apoyar ni a Mauricio, que es la extrema derecha, pero tampoco a Cristina, ni a nadie del Partido Justicialista o del peronismo, porque representan lo mismo. Pero ese marco se perdió. Entonces creo que hay que ser muy claros en cohesionar a los movimientos juveniles bajo una visión, sin imponerles la jerarquización, ¿no? Sin imponerles ni decir que ustedes tienen que responder a la dirección del partido. No, eso es del siglo XIX. O sea, cada organización es horizontal, cada organización tiene su forma de organización, cuida la redundancia. Nosotros nos organizamos por comisiones, por ejemplo, hay responsables de comisiones. Hay otras organizaciones que se organizan tipo celular, tipo los cristianos, ¿no? Así con células, hacen trabajo más de campo. Hay otra organización que se llama Trabajadores Sociales Comunitarios, que se dedica también a plantar árboles, a hacer viviendas de interés social. Nosotros nos vinculamos con ellos. Entonces, la relación entre juventudes es muy buena y creo que va a seguir siendo buena en la medida que no volvamos a caer en esas pugnas por cargos públicos o pugnas de tratar de poner al resto de las organizaciones. Eso.
No sé si hay alguna pregunta más. Sí, todo lo que has nombrado antes de la radio, el programa de televisión y todo eso, ¿lo hacíais en castellano o en alguna de las lenguas que has mencionado antes? No, lo hacemos precisamente en castellano. ¿Por qué? Porque, como te decía, nuestra visión y misión que nos ha dado el presidente es llegar a la gente de la ciudad, ¿no? Entendemos que en esta lucha por la continuidad de este proceso revolucionario hay compañeros que se están matando todos los días, o sea, están trabajando fuerte en ganar el voto en el campo, que ya tienen un reducto de incidencia política en sus comunidades, en sus provincias, en su comunidad indígena, y gracias a ese trabajo se va a ganar en el campo. Pero ¿qué pasa con la gente de la ciudad? ¿Qué pasa con los círculos urbanos? Esa es la misión del trabajo que nosotros tenemos que hacer para que el movimiento al socialismo, así como va a ganar, estamos seguros que va a ganar en el campo, también gane en la ciudad. Y de hecho, el último referéndum, el que habilitaba o no al presidente Evo Morales, se perdió en las capitales de departamento, en las ciudades. Se perdió en la capital, en La Paz, no, se perdió en Santa Cruz, en Cochabamba, y en Sucre y Potosí, en capitales de departamentos, en ciudades, y eso fue lo que nos perjudicó, digamos, en el voto. Muy aparte de toda la tramoya que se armó con diferentes hitos, ¿no?, que afectaron al presidente, pero hemos visto también que por esa misma movilidad social y migración del campo a la ciudad y el mismo crecimiento de nuestras ciudades, tenemos que disputar el sentido común y tenemos que pelearla en las ciudades. Por eso lo tenemos en idioma castellano, por eso lo hacemos con una visión de conquista a esa gente que vive en la ciudad, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? O si seguimos con tiempo, quizá puedo hablarles de la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales como forma de deconstrucción y generación del sentido común. Esto creo que ya lo hemos ido hablando a lo largo de la exposición, el último punto que he tocado, y bueno, en la composición de nuestra organización. Creo que es fundamental empezar a generar nuevas lógicas. Es lo que se llama deconstrucción, o lo que aquí en Bolivia nosotros llamamos descolonización. Es apartarse de ese chip mental colectivo incorporado en cada uno de nosotros a través de las prácticas más habituales. Por ejemplo, en tu casa te dicen, estás con vos y tu hermana, y tu mamá y tu papá te dicen, hijito, porque eres hombre, come un poquito más, y tú, hijita, porque eres mujer, come menos, ¿no? Esas lógicas de reproducción, de roles de género incluso, de reproducciones del machismo, que son naturales en las generaciones de nuestros abuelos, en las generaciones de nuestros padres, pero que nosotros no tenemos por qué reproducir. Es más, nosotros tenemos la función de cambiar, ¿no? Como lo explica el Che, El socialismo y el hombre en Cuba. Ese libro es muy enriquecedor en ese aspecto, que te dice, en el momento que tú estás haciendo una revolución, tienes que ir, la estructura, es decir, lo económico, tiene que ir de la mano de lo superestructural, y lo superestructural es la cultura, la educación, el sistema de valores de tu sociedad, y dice, ¿no?, mientras estemos construyendo esa nueva sociedad, ese nuevo hombre, vamos a estar cargando con el lastre de las lógicas y pensamiento pasado, viejo, de esa sociedad que intentamos superar, y esa va a ser una disputa. Entonces nosotros tenemos que ir no podemos reforzar estas viejas lógicas de pensamiento, más aún tenemos que transformarlas, tenemos que reinventarlas. Por eso quizás es tan importante copar los medios de comunicación, porque los generadores del sentido común son los políticos y los medios de comunicación. Los medios de comunicación y los políticos que generan todo un sistema de lógicas de comportamiento culturales, políticamente correcto, que nosotros las asumimos como actitudes políticas.
Eso es lo que nosotros tenemos que deconstruir y empezar a construir algo nuevo, algo que sea adecuado a nuestra personalidad, a nuestra misma generación, ¿no? Eso tanta diferencia entre lo intergeneracional. Es un debate que tenemos dentro de la organización. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos trentones, digamos, cuando tengamos 30 años, 35? ¿Seguiremos siendo generación Evo? Quizá hay que conformar algo más grande, hay que ir renovando las camadas. ¿Qué podemos hacer? Porque también la visión que se tiene desde la juventud es muy diferente a la visión que tienen la gente de 35, de 40, ¿no? Por eso, cuando dirigentes, digamos, desde la oposición te dicen, yo soy joven, hagamos un debate juvenil, pero su joven tiene 30 años, tiene 35 años, digamos, entonces, y nosotros estamos yendo a los debates con 23 años, 22 años, 25 años. En el marco de esa ley de la juventud, les decía, ¿no? Que desde los 16 a los 28 años es joven, según su artículo 7. Entonces, también hay que empezar a ver de forma generacional esa renovación que vamos a realizar y empezar a deconstruirnos y replicar esa deconstrucción y ese nuevo sistema de valores imponiéndolos a través de los medios de comunicación, ¿no? No te sirve de nada seguir reproduciendo publicaciones machistas, digamos, en Facebook, o porque es gracioso. No te sirve de nada seguir reproduciendo publicaciones racistas en Facebook. No te sirve de nada seguir reproduciendo esas lógicas de patrón y empleado, ¿no? Si estás en una organización de izquierda. O sea, realmente construir un sentido socialista o el sentido de valores que nosotros queremos impulsar para toda la sociedad. Vamos a seguir reproduciendo explotado, explotador, vamos a seguir reproduciendo el racismo, vamos a seguir reproduciendo la homofobia, ¿o qué es planteando? Y por eso es muy importante también generar un partido que sea contrahegemónico, ¿no? Que queremos precisamente cambiar y transformar. Eso es fundamentalmente en las redes sociales y medios de comunicación. Quizá aquí hay más preguntas de ustedes como organización. He visto su Instagram también, he visto y su Facebook, pero hay que meterle con todo, ¿no? O sea, son instrumentos de insumos que te da el capitalismo, si quieres, pero para que en algún momento puedas destruir ese capitalismo. Como dice el Residente, ¿no?, de Calle 13, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Creo que esa es la clave del éxito, porque después te vienen discursos como, ¿por qué usas pues smartphone si eres socialista, si eres comunista? ¿Por qué usas pues jeans? ¿Por qué usas camisa? No deberías estar overall todo el tiempo. Deberías estar, ¿por qué tienes tu laptop? ¿Por qué tomas café Starbucks, digamos, ¿no? Porque pues finalmente es producto del trabajador, todo eso, ¿no? Yo también soy trabajador, ¿por qué no puedo utilizarlo? Bueno, esos esquemas viejos de decirte que el comunismo es sinónimo de pobreza, creo que ya no dan para esta época, ¿no? Son mentalidad de gente que está retrotraída en el tiempo, con mentalidad de los 70. Y es con lo que nosotros luchamos todo el tiempo, ¿no? Quizá alguna pregunta en este punto. Has mencionado pues, los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo tratan los medios a Generación Evo en general? En general, precisamente porque veíamos una necesidad del todo el espectro mediático copado por los medios hegemónicos de comunicación que tiran todo el tiempo contra el gobierno, como son El Deber, Página 7, El Diario. Nosotros nos vimos en la necesidad de generar nuestros propios medios de comunicación, como los que te dije, con nuevas lógicas, con una renovación, con un lenguaje renovado, con un lenguaje dinámico, con cosas llamativas, pero que sean crítica política también, a través de la sátira, a través del humor, a través de insumos muy importantes que los utilizamos. Los medios de comunicación hegemónicos fundamentalmente nos tratan como estos chicos que están buscando pegas o cargos en toda la burocracia estatal, ¿no? A ellos les cuesta entender que el trabajo que nosotros realizamos es militante. A la par que trabajas, a la par que estudias, también realizas una vida política, ¿no? Quizá eso se debe a la lógica
de toda la politiquería boliviana previa a Evo Morales, incluso, que todavía se sigue reproduciendo, que te dice: tú tienes que militar, tú tienes que estar en una organización política porque tienes que recibir tarde o temprano un rédito político, o estás ahí únicamente como un fin, ¿no? Y Evo una vez nos dijo en reunión: uno no busca los cargos lo buscan a uno, en base al trabajo que realiza. Y los medios de comunicación nos tratan como: estos chicos están buscando una pega y están buscando un cargo en la burocracia estatal, y seguramente el vicepresidente es el que les pone la plata. No saben de toda nuestra estructura económica incluso, y los aportes que nosotros hacemos, todo lo que sale del bolsillo. Y fundamentalmente los medios únicamente nos llaman para tener contraparte. Para tener contraparte en estos espacios electorales o preelectorales, ¿no? Invitan a juventudes del partido opositor determinado, y para tener legitimidad de su programa ponen: Generación Evo. Entonces ahí nosotros aprovechamos para ir. Sabemos que va a ser un espacio en el que mucha gente te va a ver, te va a escuchar, pero para mostrarnos desde una forma educada y una forma también correcta de hacer política. ¿Por qué? Porque se tiene la imagen de que el masista, es decir, el militante del movimiento al socialismo, es un ignorante, es un criado, es un político que todo el tiempo acusa al imperialismo, que todo el tiempo acusa al imperio, todo el tiempo tira adjetivos calificativos contra los opositores, contra Estados Unidos. Nosotros creo que hemos tenido la suerte de tener compañeros que nos hemos quemado las campañas estudiando teoría política, sociología, filosofía, y podemos ir con esa calidad argumentativa a los medios de comunicación y defender este proceso sin la necesidad de objetivar nada. Y bueno, presentar una política, una forma de hacer política respetuosa y una forma renovada también de hacer política. Entonces eso les gusta, incluso a los medios de comunicación más recalcitrantes contra el gobierno nos dicen: muy bien, chicos, realmente lo han hecho excelente. Nosotros teníamos un estereotipo de lo que es el militante del movimiento al socialismo, y ustedes quiebran con eso los conocimientos que tienen y demás, ¿no? Entonces tratamos de representar de esa forma al movimiento del socialismo y la defensa del proceso de cambio. Por eso también hemos tenido, como te decía, varios espacios que nos han invitado, ¿no? Y creo que esa es la clave, creo que esa es la formación política, ¿no? Que tiene que ir siempre de la mano de la práctica política. Como dice Lenin, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, y creo que eso es fundamental para nuestros días y para entender esa política, ¿no? del siglo XXI. Creo que tenemos buena captación en los medios, aunque muchos otros así, después de nuestras intervenciones, dicen: ya escuchamos, ya nos vamos a invitar, buscaremos a otro masista que haga precisamente lo contrario a ellos, ¿no? Que adjetive, que hable mal, que descalifique. Y esa es la estrategia de los medios de comunicación. Tenemos un montón de cuadros interesantes en el movimiento socialismo, pero ellos tienden a invitar a radicales, ¿no? Para presentar y generar la imagen de que todos los militantes del movimiento al socialismo somos unos radicales, unos políticos que no tienen visión ni apertura hacia otras visiones políticas, así como que descalificarnos. Hay un programa en una radio muy escuchada, se llama Panamericana. ¿Qué hace Panamericana? Es la radio más escuchada de Bolivia. Invita a un representante del movimiento al socialismo, que tiende a ser siempre algún diputado o algún líder sindical, que por su personalidad es impulsivo o nervioso o lanza adjetivos, digamos. Invitan a un analista político, entre comillas, porque el analista político siempre está en contra del gobierno, y invitan a un opositor. Y generalmente no invitan al peor de los opositores, ¿no? Invitan al mejor de los opositores. Entonces ya te imaginas la línea por la que sigue ese debate, ¿no? De tirar todo el tiempo contra nuestra militancia. Y pues bueno, también hay que empezar a generar un nuevo discurso desde el movimiento al socialismo, un nuevo discurso generacional que nos pueda
hacer conquistar a ese 25% de indecisos y ese 40% de jóvenes, ¿no? Creo que eso, hermano, fundamentalmente, entonces, la imagen, la estética, el cómo se dicen las cosas y los conocimientos que se demuestran en medios de comunicación, yo creo que es clave. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, tenía el rol de la universidad pública. Me pidieron que lo hable. En Bolivia, la universidad pública ha quebrado con el principio de universitas, ¿no? El principio universal de la universidad pública fundamentalmente radica en la conjunción de diversas ideologías. Tú puedes en la universidad pública debatir, pensar, refutar ideas de toda clase y de todo tipo. En la universidad pública, el eslogan que han decidido instaurar institucionalmente a pedido de sus autoridades fue respeto a la democracia 21F. O sea, tenía posicionamiento político contra el gobierno del presidente Evo Morales. Y quebrando con el principio universal y de pensamiento universal de la universidad pública, porque efectivamente en la universidad pública no todos están en contra de Evo Morales. Yo me atrevería a decir que es un 50-50, pero como eslogan institucional han utilizado y han impuesto al resto de los estudiantes universitarios ese eslogan que es claramente contrario al gobierno de Evo Morales. Y su principal autoridad, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, que en otra época era defensor del pueblo y que en otra época marchaba con Evo Morales en las marchas copaleras, dijo, cito, estaría bien que Evo Morales lea un libro, se instruya mejor antes de emitir sus comentarios. En esa frase pueden ustedes ver el racismo, el clasismo, la discriminación hacia un líder campesino como es Evo Morales, presidente de Bolivia, ¿no? Esa es la visión que tiene la universidad pública sobre los líderes campesinos, sobre los líderes sindicales, sobre toda nuestra clase popular, desde esa élite intelectualoide que trata de entender el mundo desde su aula universitaria o desde atrás de su escritorio, ¿no? Creo que los intelectuales de la universidad pública en este último tiempo se han caracterizado por tratar de interpretar la realidad de Bolivia, y cuando los hechos pasan de forma diferente, no se han equivocado ellos en sus interpretaciones, se ha equivocado la sociedad. Además, tratan de entender la política e interpretar la política boliviana a partir de lo que ellos quisieran que pase. Ellos añoran que Bolivia vuelva a tener una crisis económica para que se vuelva a instaurar un modelo más libre mercado, digamos, y más liberal burgués en Bolivia. Pero la política no se puede hacer a partir de querer, ¿no? De sentir o de cosas que ellos ignoran, sino los hechos siempre tienden a refutar toda teoría política. Entonces, creo que actualmente existen centros de estudiantes, existen organizaciones dentro de la universidad que varían entre trotskismo, que es una vertiente muy fuerte acá en Bolivia, hacia un trotskismo radical, universidad pública, otra vertiente más ligada a los procesos sociales del movimiento al socialismo, o sea, afín al gobierno, y otra vertiente totalmente contraria a la ideología de Evo Morales, contraria al movimiento del socialismo. De esta vertiente es la que refiere su máxima autoridad, que es el rector Waldo Albarracín, ¿no? Con esa visión de nosotros, los intelectuales bien leídos, que hemos estudiado, que hemos entrado a la universidad,
que tenemos nuestro posgrado, nuestro diplomado, nuestra maestría, y ustedes, indios ignorantes que no han terminado el colegio, que nos están condenando. Creo que esa es la imagen que actualmente te muestra la universidad pública, que es pues deplorable, ¿no? Además, en el sentido estrictamente académico, no es una universidad que entiende el momento y las necesidades que tiene el país. Por ejemplo, tranquilamente podría decir, nos reunamos con el gobierno central, con el gobierno departamental y con el gobierno municipal y veamos cuál es la mayor demanda de profesionales. Bolivia, que está empezando un proceso de industrialización, necesita mayores ingenieros químicos, bioquímicos, petroleros. ¿Por qué no empezamos a hacer alianzas estratégicas con estos sectores en la vía Estado, universidad pública? Pero es como que la universidad pública está divorciada con este proceso histórico, con este proceso político, incluso con el proceso económico del país, y sigue formando de forma tradicional y tienes ahí currícula, no se ha actualizado en 20 años, 25 años. Es una universidad muy anacrónica para este tiempo que estamos viviendo, y pues no se puede tampoco intervenir porque se ha ganado, digamos, el derecho en las dictaduras militares a la autonomía universitaria, y la autonomía universitaria es que se autogobierna la misma universidad, no puede intervenir ningún gobierno en eso. Entonces, creo que la disputa en la universidad y el gobierno es más ideológica, y bueno, los perjudicados terminan siendo siempre los estudiantes. Únicamente pierden, digamos, la diversidad de visiones y son obligados por los mismos docentes a adscribirse a una sola línea de pensamiento, que es lo más grave que está pasando. Eso. ¿Alguna pregunta sobre la universidad pública o el rol de la universidad? Cuando has mencionado lo de la autonomía dentro de la universidad, o sea, a mí me gustaría saber, dentro del gobierno de Evo Morales o del movimiento socialismo, ¿existe algún tipo de ministro de educación que pueda controlar de alguna forma la universidad? O sea, que no esté mal. O sea, dentro de lo que es el gobierno de Evo Morales, ¿existe algún ministerio de educación que pueda controlar la universidad de alguna forma o se autogestiona completamente? Se autogestiona completamente. La única relación que tenemos con la universidad, o sea, que como gobierno se tiene con la universidad, es los recursos IDH. El impuesto directo a los hidrocarburos se negocia cada año para que un porcentaje ingrese a la universidad pública. Un porcentaje del impuesto directo a los hidrocarburos que tiene el Estado se le otorga a cada una de las universidades públicas. Y con ese dinero, con esa transferencia del Tesoro General de la Nación, esa transferencia monetaria, la universidad tiene que cumplir, dispone de los recursos como la universidad lo vea pertinente. No le puedes decir, bueno, universidad, ustedes les vamos a dar el IDH, pero inviertan en mejorar sus laboratorios, digamos, su infraestructura. Lo podemos decir así de forma extraoficial, pero no se les puede imponer nada, ¿no? Y la universidad decide utilizar ese dinero en pago de administrativos, pago de docentes, algunas otras han mejorado su infraestructura, algunas otras no. Ahí ya es de forma autónoma cada universidad, ¿no? Pero sí, también tenemos autoridades que han sido dirigentes universitarios. Por ejemplo, tienes un Alberto Echazú, que es actualmente el gerente de recursos evaporíticos de la empresa estatal de litio que tenemos en Bolivia. Tienes un Diego Jiménez, que estudió en mi facultad. Cuando yo entré a primer año en la Facultad de Derecho, él ya era dirigente. Salí de la facultad y él seguía siendo dirigente. Y pues después de un tiempo se convirtió en viceministro, ¿no? Entonces también hay una forma muy particular de hacer política universitaria. Es como esa canción que dicen, afuera tú no existes, solo adentro, ¿no? Y es lo que pasa en la universidad. Los dirigentes universitarios solamente existen dentro de la universidad pública, porque lucran de todo un sistema de privilegios que tienen los dirigentes universitarios, pero afuera no son nada.
Entonces esa es la gran inquietud, digamos, que se tiene. ¿Vas a ser dirigente universitario por 20, 15 años, con todos los privilegios que esto te da? ¿O realmente y quieres decidir en la política nacional? Entonces la política universitaria es muy pequeña, pero con grandes beneficios, pero al mismo tiempo te otorga poca relevancia en la política nacional, ¿no? Y creo que también lo analizan los dirigentes universitarios. Así que, pues eso, no hay mecanismo de cómo controlarles, y por eso también actualmente tienes una universidad pública contraria al gobierno del presidente Evo Morales, ¿no? Cuando incluso en los murales dentro de las universidades, del monobloc central, cuando vayas a Paz, tienes al Che Guevara, tienes ahí murales te hablan de la no discriminación hacia el indígena, de la integración de los pueblos originarios, pero su política institucional, ellos van en contra de la imagen y contra el mismo prestigio de Evo Morales, ¿no? Entonces, es un tanto así contradictorio, incluso mucho desplazamiento. Compañeros de la universidad que son del mismo color de piel que Evo Morales, le dicen, este maleante, este indio, este que no sabe leer, este que mira cómo lee sus discursos, incluso desconociendo su propio origen étnico, racial, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte que pasa acá en Bolivia. Y pues, como te digo, es en detrimento de los estudiantes, porque los mismos docentes y el mismo entorno universitario es el que te impone una sola forma de pensar, un pensamiento unidireccional, que creo que no es el sentido de la universidad, ¿no? ¿Eso? ¿Alguna facultad? ¿No? Bueno, ¿ya los aburrí? ¿Ya los cansé? Está bien. Tenemos tiempo todavía. Iñaki. Sí. ¿Tenemos tiempo? No sé. Sí, de momento sí. Dale. Bueno, quizá me voy a saltar algunos puntos, pero creo que estamos viviendo una política de causas, ¿no? Y eso como aporte a su organización. Creo que tenemos que tener la capacidad en la construcción discursiva de aglutinar la mayor cantidad de causas. Por ejemplo, acá en Bolivia, la lucha por los derechos de los animalitos, ¿no? El ambientalismo, la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, un montón de causas que son generacionales, que tenemos que saber identificarlas para empezar a aglutinar una organización que sea más fuerte, ¿no? Y que pueda plantearle cosas concretas y hacer valer, digamos, todas estas propuestas en hechos concretos que vendrían a ser leyes, la toma del poder y demás, ¿no? Entonces, creo que una política enmarcada estrictamente en una ideología ortodoxa ya ha quedado en el museo del siglo XIX, del siglo XX. Estamos viviendo una política de causas que tienen que empezar a interpretar a las nuevas generaciones, interpelar a las viejas generaciones y fundamentalmente aglutinar estos discursos para generar una organización poderosa y potente, ¿no? Eso como un punto que quería tocar. Y el último, ya con esto ya me despido, es la comparación entre el viejo neoliberalismo y el nuevo neoliberalismo que se presenta actualmente, ¿no? Que es ese discurso de Mauricio Macri, ese discurso de Jair Bolsonaro, ese discurso de Trump, que tiende a exacerbar las diferencias, el odio al diferente, pero a la vez, por ejemplo, estrictamente en Latinoamérica, se presenta como la alternativa a la corrupción, la alternativa a que un mismo gobierno esté tantos años en el poder. Y si te das cuenta, existe corrupción en nuestros gobiernos progresistas, es verdad, pero nosotros hemos decidido castigar esa corrupción, cosa que en otros gobiernos no se ha dado, ¿no? En otros gobiernos se ha encubierto esa corrupción. Acá nosotros hemos mandado a la cárcel al mejor amigo de Evo Morales, que era Santos Ramírez, cuando se descubrió
tema de corrupción en YPFB, dijo: mi hermano, bueno, soy tu amigo y lo que quieras, pero te has equivocado, a la cárcel. Y eso es lo que se está haciendo en Bolivia. Quizá por eso también es el proceso que está sosteniendo a toda la región, ¿no? Otra cosa que es fundamental es tratar de deconstruir esa lógica que te ha impuesto la democracia liberal burguesa. La democracia liberal burguesa te ha impuesto el entendido de que la democracia, entre comillas, es la alternancia. La democracia es que solamente se puede reelegir una vez, tengan que esperar un periodo y después se lo vuelva a reelegir, digamos, ¿no? Pero si está haciendo las cosas bien, ¿por qué no se lo puede reelegir como se reelige a la canciller alemana, digamos, mientras está haciendo todas las cosas bien? Te plantean el sentido de ¿por qué todo el proceso radica en un solo líder, ¿no? ¿Por qué el caudillismo? Pero si te das cuenta, existen líderes que no se repiten todos los días en la historia: un Tupac Amaru, un Katari, una Carolina Sisa, un Mandela, un Malcolm X, un Martin Luther King. Son personajes que no es que sean solamente ellos, sino que personifican un momento histórico determinado. Y por eso son íconos, ¿no? Y por eso también se los trató de asesinar, como a Sandino, como a Che, como a Fidel. Entonces, creo que la carga iconográfica, icónica de esos personajes es pues muy fuerte y es difícil apartarlo del proceso. O sea, son la personificación de toda una construcción colectiva. No significa que ellos sean una construcción colectiva, sino simplemente la imagen de ese proceso que deviene de toda una carga histórica y una connotación revolucionaria histórica, como les dije, ¿no? Entonces, creo que hay que entender a mirar también una revolución en democracia y una democracia en revolución, que no tiende a repetir los patrones de la democracia liberal burguesa. Eso, con eso me despido, compañeros, y muchas gracias por aguantarme. No sé cuánto tiempo hemos hablado, casi 2 horas, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna acotación que quieran hacer, estoy por eso. O sea, yo quiero escucharlos también ustedes, así como los escuchan sus preguntas. Viendo que en estos procesos progresistas de Latinoamérica, donde sí se construye una hegemonía, pero el poder capitalista sigue activo, sigue vivo, o como has mencionado antes, sigue vivo en las universidades, sigue vivo en otros, no sé, seguro que en otros sectores de la sociedad, y como no se ha arrancado la mala hierba de raíz y por lo tanto nunca muere, no sé, mirando de cara a las siguientes elecciones, no sé si dando por hecho que esos sectores capitalistas se van a articular entre ellos, más el apoyo que le dará Estados Unidos, no sé si el poder popular tiene asegurada la victoria en las siguientes elecciones, o cómo se va a trabajar para que la revolución continúe en los siguientes años. Hay una lista muy interesante de la CELAC. Me gustaría que igual la puedan revisar. Le voy a mandar el link a Íñigo para que se los transfiera. Que te habla precisamente de las elecciones en Bolivia. Se van a desarrollar en octubre. Y te habla de percepciones. Percepciones positivas, percepciones negativas, cuántos son conocidos los candidatos por el electorado, percepción global de Evo Morales como presidente, y las cifras arrojan resultados importantes en favor del presidente. Dicen que es el personaje político en la candidatura que más lo conocen, seguido de Carlos Mesa, que fue nuestro proyecto 0 por la Cruz Amarilla, y además vicepresidente de este personaje, Gonzalo Sánchez de Lozada, que le dije, y seguido del senador de un partido muy tradicional, que es Demócratas, así libre mercado, antiaborto, o sea, de vertiente muy derechosa, digamos, ¿no? Esos 3 personajes, Evo Morales, Carlos Mesa y Óscar Ortiz, son los que van a determinar el futuro político de Bolivia, y están vistos por todas las encuestas como los principales candidatos, no al margen de los otros que
cuando no tienen incidencia política. La población califica de un 66% de aprobación a la gestión de Evo Morales y un 33% de repudio. Pero también existe un voto oculto, que es cuando el encuestador te dice, oye, ¿por quién votarías? Tú por vergüenza social, esta vergüenza que te habla Pierre Bourdieu, ¿no? No dices que vas a votar por el MAS, porque el MAS sigue representando el partido de las clases populares, de las clases empobrecidas, de las clases más desfavorecidas de este país, ¿no? Más o menos en su época, CONDEP era un partido igual, así de recambre aymara. Entonces, hay todavía ese voto que cuando el encuestador te pregunta, oye, ¿por quién votarías? Tú dices, no sé, sabes que vas a votar más, no quieres decirlo porque te da vergüenza, ¿verdad? O por el repudio que pueda decir el encuestador o tu amigo. Entonces, estamos en la conquista de, mira, es fundamental, el movimiento socialismo debe tener un 40% de voto útil, que sí o sí va a ganar, que sí o sí va a votar por él, que principalmente se aglutina en el campo, como te decía. Pero la disputa que nos estamos jugando es por ese 40%, ese otro 40% de voto juvenil, entre 18 y 35 años, que está disgregado entre el campo, entre la ciudad y entre capitales de departamento, que es el joven que te está queriendo, te está pidiendo una Bolivia renovada, una Bolivia con ciencia y tecnología, una Bolivia potencia mundial, una Bolivia diferente en el plano regional y mundial. Nos estamos jugando la disputa por ese 40% y a la vez ese primero era 30, después era 25, ahora es 15% de investigación, que también va a determinar el voto. Entonces, pues estamos ahí con todas las esperanzas por ganar estas elecciones. Tenemos que ganar en primera ronda, pues marquen 10 de 10 para ganar las elecciones. Y si no, la situación más negra sería una segunda vuelta, porque en una segunda vuelta, el segundo, que vendría a ser Carlos Mesa, se aliaría con el tercero y sería el gobierno, nuevamente gobernaría la derecha en Bolivia, pero con una debilidad que sería la ingobernabilidad, ¿no? Porque no tendrían mayoría parlamentaria. Entonces volveríamos quizá a una época de disputa dura del sistema político en Bolivia y de inestabilidad política, ¿no? Que sería lo más trágico que nos podría pasar, pero bueno, ahí estamos confiando en el electorado y jugando al por lo novedoso, lo buena onda, lo integrador, lo atractivo, no tanto lo dogmático ortodoxo, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que se construya al movimiento socialista como algo ortodoxo, así que solamente es de los campesinos, así no integra para nada, ¿no? Ahí estamos perdiendo puntos, así que tenemos que ser más amplios en este sentido de lo que le podemos proponer al electorado y a este nuevo electorado que principalmente joven. Igual que has entrado ya con el tema de las elecciones, te quería preguntar por el papel que tienen los diferentes movimientos religiosos, iglesias evangélicas, etcétera, porque bueno, en Latinoamérica el peso que tienen es indudable, ¿no? En Centroamérica, El Salvador, Nicaragua hemos visto también que en el triunfo de Bolsonaro las iglesias evangélicas también han tenido un peso muy importante, hay una continua apelación al tema religioso. Incluso ahora cuando se aprobó la nueva constitución en Cuba, la iglesia y los sectores pues más religiosos, tradicionalistas, integristas, diría, incluso también se han opuesto al tema de la inclusión del matrimonio homosexual. Ha habido cierto cambio, pero el debate se ha pospuesto. En el caso de Bolivia, que también es una sociedad pues muy religiosa y donde la religión católica y otras religiones también tienen mucho peso, ¿cómo afecta la iglesia y otras iglesias al margen de la católica sobre la conciencia y sobre la intención de voto? Porque me imagino que tendrán mucho peso y evidentemente no se van a situar con la izquierda y con los sectores populares, sino justamente con la reacción, ¿no? ¿Y qué peso tiene también eso en la misma juventud? Si la juventud es muy practicante, si cala el mensaje de las diferentes iglesias,
muy interesante ver hacer la genealogía de todo lo que ha pasado con la relación Estado e iglesias y proceso político boliviano con las iglesias, porque en su artículo 4 de la Constitución precisamente dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Artículo 4. Ahí te demanda la necesidad del Estado. Un Estado que es laico, un Estado que no tiene una religión oficial. En las anteriores constituciones se hacía referencia a la religión oficial del Estado y decían: la religión oficial del Estado de la República de Bolivia es la Católica Apostólica Romana. Y bueno, eso también incide en las construcciones que te decía, en las construcciones mentales que tiene la gente en torno a cómo ve la religión y su influencia en la política. Recientemente en Bolivia se ha aprobado una ley de organizaciones religiosas. Sería bueno ahí igual a la revista si les interesa. En la ley de organizaciones religiosas ha habido un sector de las iglesias que ha apoyado esta ley y otro sector de las iglesias que también se ha puesto en contra. Entonces podemos entender a estos sectores de las iglesias como un sector dividido. No se encuentra actualmente muy articulado como en el caso de Brasil. Sí, se encuentran unificados, muy estructurados y representan una sola visión política, ¿no? Evo Morales, por su sentido popular, tiene muchos amigos. O sea, Evo Morales creo que responde en esa amplitud, no se rigen normas ortodoxas, ¿no? Precisamente porque es también muy pragmático y se reunió con las iglesias evangélicas, tiene amigos que son pastores, hay incluso diputados que profesan la religión adventista, diputados del MAS, estoy hablando. Entonces, en este sentido de la construcción de lo plural, creo que no nos adscribimos a, bueno, todos los militantes del movimiento socialista tienen que ser ateos, porque el ateísmo es nuestra visión lógica del mundo y lógica política como horizonte del comunismo. Creo que no hay eso. Incluso el mismo vicepresidente, que es el más radical en esto, Álvaro García Linera, practica y va a los actos religiosos que son fuertes acá por ese sincretismo religioso que hemos vivido en Bolivia. Entonces, como en su momento también Chávez, tú recordarás que Chávez era muy radical en la religión, pero denunciaba a la institución, no es la iglesia, no a la religión como tal, ¿no? Entonces, Evo Morales ha ido por esa línea. Ha ido diciendo: Jesús es el primer socialista porque dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y botó la moneda que en ese entonces era la moneda del Imperio Mundo, que era Roma, ¿no? Entonces ahí Evo Morales supo jugar muy bien y dijo: Jesucristo fue el primer antiimperialista, Jesucristo fue el primer socialista. Y con esos valores que también son muy fuertes acá con la teología de la liberación, tuvimos Luis Espinal, por ejemplo, Luis Espinal Camps, que vino a Bolivia y practicó así de forma militante la teología de la liberación, incrustada en los valores socialistas, pero con la teología cristiana, y fue asesinado por la dictadura de García Meza. Entonces tenemos esa tradición de una iglesia de base, como dice Evo, ¿no? Una iglesia de base cercana a su pueblo. Y también se tiene muy marcada esa élite de la casta religiosa que maneja plata, que maneja iglesias, que tiene autos, que tiene casas, centros de formaciones. Entonces, creo que la gente también sabe discernir en torno a eso, y el gobierno ha sido inteligente al no pelearse directamente con las iglesias. Creo que ha sido una estrategia política muy clara, a pesar de que muchos militantes del movimiento al socialismo, mucha gente de pensamiento ortodoxo dentro de nuestro partido, dentro de nuestra organización, ha dicho: no, ¿cómo le hemos ido a reunir con los evangélicos? ¿Cómo hemos ido a juntar con estos religiosos? Ya se está vendiendo sus principios, se está vendiendo sus valores, ¿no? Pero Evo siempre pensó de esa forma, y creo que esa pluralidad y ese relacionamiento con todas las capas sociales y con los sectores populares que hay en todo tipo es clave para no tener una polarización con la iglesia, ¿no? Que sería lo peor.
Como le pasó al PT en Brasil, ¿no? Eso, Iñaki. ¿Tú dirás? Vale, sí. Ya está. Vale, sí, pues no sé, muchas gracias por darnos esta charla de... Como charla, este coloquio de... Más de 2 horas prácticamente. Sí. 2 horas 3 minutos. 2 horas 3 minutos. Es que ricasco. Buenísimo, más bien cuando deseen, yo estoy presto a, quizá puedan, le pasó a Iñaki mi WordPress y todas las líneas, digamos, de investigación que he estado desarrollando, así que cuando ustedes lo digan, nos conectamos y especificamos un tema, ¿no? Así que adelante, compañeros, cuando gusten, estoy ahí presto a colaborar. Chao. Ya txaliko dut hau. Perfecto. Bueno, ze moduz? Interesgarria. Bueno, alako bideokonferentziak, egitura badago. Momenturen batean ez ez egitea, gehiago aprobetxatu behar dea, alakoa. Batzeko eta laguntza bizuna gabateko, edo... Eso, ja bukatu dugu bai, txaliko dut hau, eskerrik asko. Venga, soy, agur.